El Señor, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Padre Santo, ayúdame a transmitir el mensaje exactamente de acuerdo a como tú lo has diseñado. Espíritu Santo, toma control de todo lo que se va a hablar y habla, trabaja en los corazones para que haya un fruto, y todo aquel que esté experimentando algún tipo de esclavitud, en esta tarde reciba una liberación poderosa en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Toda potestad te he dada en el cielo y en la tierra. Glorifícate en esta tarde. Amén y amén. Vamos a meditar en esta tarde sobre el tema Fe en Jesucristo, libertad asegurada. Fe errónea, esclavitud confirmada. En una zona de Brasil donde existe una abundancia de monos y estos afectan la agricultura de ese lugar, existe un método bastante creativo para capturar a los monos. Es una trampa llamada cumbuca. Y esta trampa consiste en que en una calabaza se le abre un hueco en el centro de la calabaza que tenga espacio para que el mono apenas pueda meter su mano. Luego esa calabaza se afirma a la tierra de alguna forma y adentro se introduce alguna fruta que atraiga al mono, por lo regular un pedazo de banano. Lo que sucede es que cuando llega el mono, introduce apenas su mano en la calabaza para extraer el banano, de repente se da cuenta el mono que no puede sacar su mano y queda atrapado dentro de la calabaza está fija y ya no se puede mover. La solución sería sumamente simple y la solución consistiría en que el mono suelte el banano y pudiese flexibilizar su mano. Sin embargo, la costumbre, y vamos a ocupar una palabra bastante emblemática, la codicia por la fruta le impiden soltarse y ese mono inmediatamente queda esclavo de la calabaza, posteriormente es capturado y lo demás, pues ya pueden imaginarse ustedes qué sucede con el mono. De la misma forma, muchas veces nosotros los cristianos hemos metido la mano en una calabaza, estamos sujetando ese banano, hemos quedado cautivos, no nos podemos mover, pero lo peor del caso es que no tenemos ni la capacidad ni el deseo de soltar ese banano y esa esclavitud nos está arrasando, esa esclavitud nos está destruyendo. Y siempre que en la vida de una persona, ya sea creyente o no creyente, hay esclavitud, el común denominador es el mismo y es que esa persona ha puesto su fe en algo totalmente diferente a la persona del Señor Jesucristo. Y lo que vamos a tratar en esta tarde es precisamente que ha llegado el momento en donde nosotros hagamos una evaluación en nuestra vida y si hay algún síntoma de esclavitud, si nuestro corazón no es totalmente libre, si no estamos disfrutando esa libertad que Jesucristo compró en la cruz y estamos aferrados a ese banano, esta tarde nosotros vamos a hacer una oración y vamos a enfocar nuestra fe donde tenemos que enfocarla y de aquí vamos a salir totalmente libres, vamos a tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo y vamos a empezar a disfrutar de la plenitud de vida, de la plenitud de lo que Jesucristo llamó ríos de agua viva. Pero para empezar vamos a discutir cómo es que se da el camino a la esclavitud espiritual. Toda persona que no conoce a Cristo, que no ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador, es esclava.
Nosotros podemos ver a grandes hombres de negocio, podemos ver a grandes hombres en la política, podemos ver a grandes hombres en la religión, a grandes hombres en la academia, muy bien vestidos, con trajes caros, expresándose de forma bastante fluida, creando mucha riqueza, otros escribiendo de forma muy prolífica. Sin embargo, si no han conocido al Señor Jesucristo, son esclavos y tienen un patrón o tienen un rey, y ese rey es Satanás. El creyente, cuando acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en él y lo hace libre. Sin embargo, muchas veces, por el hecho de que vivimos todavía en este depósito llamado carne, existe una tendencia a la inercia, y muchos creyentes, sin saberlo y otros deliberadamente, después de que Jesucristo nos ha hecho libres, vamos a buscar a aquel que nos esclaviza y empezamos a vivir una vida de esclavitud, damos un fruto de esclavitud y no nos damos cuenta que no estamos experimentando la calidad de vida que el Señor Jesucristo nos quiere dar. Y es por eso que en la segunda parte del versículo 1 nosotros leemos y dice: no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Esta es una ilustración bastante tremenda. En el Imperio Romano habían prácticas bastante bizantinas, y una de esas era que a los esclavos, cuando se portaban mal, se les ponía un yugo atrás y de esa forma pues se les hacía obedecer. Y el apóstol Pablo utiliza exactamente esa misma figura para describir qué es lo que puede estar pasando con unos creyentes. Vamos a ver lo que estaba pasando en este caso en particular, porque era bastante triste, bastante patético. El apóstol Pablo se había movido en la región de Galacia, a donde es dirigida la epístola a los Gálatas. Galacia es una zona en lo que ahora es Turquía. Había llegado ahí en su segundo viaje misionero, había empezado a predicar la palabra de Dios, y el apóstol Pablo predicaba la palabra de vida de una manera bastante clara y bastante taxativa, bastante sencilla. Y lo que él decía es básicamente: lo que uno tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados, confiar en la expiación de Cristo en la cruz, en la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, poner absolutamente toda la fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz. En ese momento los pecados van a ser perdonados, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y empezamos a vivir en una novedad de vida. En eso consistía el mensaje del apóstol Pablo, y predicaba de una manera bastante rotunda, porque eso era absolutamente un rompimiento de todo lo que se había predicado en la tradición judía hasta ese entonces, la cual decía: para ser salvos uno tiene que cumplir con 600 regulaciones. No había absolutamente ningún ser humano que pudiese cumplir con 600 regulaciones. Los Gálatas abrazaron el mensaje de la cruz, abrazaron el mensaje de salvación, y la iglesia de Galacia empezó a crecer de una forma poderosa, porque cuando uno pone su fe en lo que Cristo hizo en la cruz, el Espíritu Santo se mueve y hay un vigor espiritual personal, y hay un vigor espiritual también a nivel de iglesia, a nivel corporativo. Sin embargo, más tarde que temprano, llegaron unos cristianos, entre comillas, a la iglesia de Galacia, y los cristianos llevaban un mensaje de salvación híbrida, un mensaje de salvación sincretista. Y decían estos cristianos, y reitero, entre comillas, judíos: para ser salvos hay que hacer dos cosas: creer en lo que Cristo hizo en la cruz, circuncidarse y guardar la ley mosaica. Eso trajo una confusión tremenda y trajo una gran división en la iglesia de los Gálatas, porque cuando una persona cree la mentira respecto a la esencia de la salvación, en ese momento el Espíritu Santo inmediatamente tiene que irse de ahí, porque ya nos está exaltando y glorificando a Jesucristo, y entonces lo que surge es gran confusión, lo que surge es duda, y lo que surge es otra vez se entra en un proceso de involución, y el ser humano empieza a sentir que su mente se llena de tinieblas, su mente se llena de oscuridad, y eso es lo que estaba pasando con los Gálatas. Y por eso es que Pablo les dice: Jesucristo, cuando ustedes creyeron en la obra expiatoria de Cristo en la cruz,
Ustedes ya eran libres, el Espíritu Santo los hizo libres, pero deliberadamente se fueron a meter otra vez en la jaula de las obras, se fueron a meter otra vez en la jaula de la autojustificación, y al estar en la jaula, pues entonces no tienen absolutamente ninguna capacidad para moverse. Y eso es una advertencia bastante clara esta tarde. Solo hay absolutamente una razón por la cual nosotros podemos ser salvos, solo hay absolutamente una persona en la cual nosotros podemos depositar nuestra fe, y nuestra fe tiene que estar depositada en la persona de Cristo y en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Si nosotros por alguna razón venimos de alguna tendencia, crecimos en alguna otra creencia, lo que tenemos que hacer en esta tarde, y no podemos pasar de esta tarde, es renunciar absolutamente todo aquello que nos enseñaron que debía ponerse al mismo nivel del Señor Jesucristo, porque mientras estén existiendo la verdad y la mentira en nuestro ser, lo que está sucediendo es que la mentira está prevaleciendo. Y si la mentira prevalece, en lo más profundo de nuestro ser van a haber tinieblas, y la gloria del Señor Jesucristo no va a poder manifestarse. Es momento en que nosotros nos convenzamos que solo hay salvación en la persona de Cristo, que solo hay vida eterna en la persona de Cristo, y que el Señor Jesucristo es no solo suficiente, más que suficiente, 1.000.000 de veces suficiente para satisfacer absolutamente todas las necesidades que existan en lo más profundo de nuestra alma. No tenemos nosotros que irnos a meter donde no debemos de meternos, no tenemos que regresar de donde venimos, no tenemos nosotros que ir a buscar esa jaula. Muchas veces esa jaula doctrinal, no solamente esa jaula doctrinal, la jaula doctrinal se va a convertir en una jaula emocional. Y no necesariamente va a ser una jaula doctrinal, sino que nosotros podemos también estar poniendo nuestra fe en todo aquello que va a perecer y que es perecedero, y por ser perecedero es absolutamente falible y es absolutamente frágil. ¿Qué es eso donde probablemente estamos poniendo nuestra fe? O nosotros conocemos a alguien que está poniendo su fe. Muchas personas están poniendo su fe en el adulterio. Muchas personas están poniendo su fe en el alcoholismo. Muchas personas están poniendo su fe en el humanismo. Otras personas están poniendo su fe en la religiosidad. Muchas personas están poniendo su fe en un pariente. Muchas personas están poniendo su fe en un hijo. Muchas personas están poniendo su fe en su jefe. Muchas personas están poniendo su fe en una persona que tiene un puesto de gobierno. Y lo que sucede es que cuando ponemos nuestra fe en aquello que es frágil, cuando eso se hunde, invariablemente nosotros nos vamos a hundir con eso. Pero cuando nosotros estamos cimentados sobre esa roca que es Cristo, utilizando la parábola que dio el Señor Jesucristo, puede ser que venga una gran tempestad sobre nuestra casa y nuestra casa de ninguna manera se va a mover. Y quisiera ejemplarizarles el poder y la superioridad de la fe en Cristo de la siguiente forma. La institución vigente más antigua sobre la faz de la tierra es la Iglesia Universal de Cristo. La Iglesia Universal de Cristo tiene 2000 años de existir. La Iglesia Universal de Cristo ha sido perseguida por el poder político, por el poder religioso a través de la historia. El Satanás ha tratado de infiltrar a la Iglesia de Cristo a través de doctrinas erróneas como el gnosticismo. Satanás ha tratado de corromper a la Iglesia durante 1000 años en la Edad Media. Entre el año 500 y el año 1500, Satanás se encargó que en la Iglesia no se leyese la palabra de Dios. Sin embargo, siempre Jesucristo ha acudido a su rescate, y es por eso que nosotros estamos reunidos aquí donde estamos ahorita. La empresa más antigua no tiene ni 500 años.
No hay ningún imperio de hace 500 años que esté vigente ahora. El gran imperio romano desapareció en el año 500 después de Cristo, así que nosotros debemos de estar conscientes que vamos a cimentarnos sobre Jesucristo, 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 llueve, truene o relampaguee, y no vamos a permitir no apartarnos de ahí, porque el momento que nos apartamos de ahí, inmediatamente caemos en algún tipo de esclavitud. ¿Cuál es la importancia del objeto de nuestra fe? Leemos en el versículo 4, y esto le decía Pablo a los Gálatas: de Cristo os desligaste, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Los seres humanos tenemos la gran tendencia de tratar de buscar la solución a problemas que no se pueden solucionar dentro de nosotros mismos. Entonces a los Gálatas les habían dicho: ustedes ponen su fe en la persona del Señor Jesucristo, van a ser perdonados, van a ser justificados, van a ser regenerados y van a ser santificados, y empieza el proceso de crecimiento espiritual. Sin embargo, ellos dijeron: no, probablemente eso no es suficiente, nosotros vamos a hacerle caso a lo que dicen los judíos, y los judíos dicen que hay que circuncidarse, que hay que guardar esas 600 regulaciones, y nosotros creemos que esa es la solución. Y a partir de ahí lo que vino es oscuridad, desintegración y destrucción. Sin embargo, ¿qué es lo que debe de valer para nosotros y qué es lo que nosotros debemos de tener meridianamente claro? Y quisiera leerles este versículo de la epístola a los Romanos. Es un versículo que realmente todos nosotros deberíamos de saber de memoria, pero si por alguna razón no lo sabemos de memoria, lo tenemos que tener subrayado en la Biblia y lo tenemos que leer por lo menos una vez al mes. Y se van a dar cuenta por qué. Romanos 5, versículos 1 y 2, dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este versículo dice varias cosas, pero dice dos cosas que son trascendentales y que son fundamentales para nuestra vida. Lo primero es que cuando nosotros tenemos nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz, entonces estamos justificados delante de Dios. ¿Qué significa eso de estar justificado delante de Dios? Es lo más importante que le puede suceder a una persona. Cuando Dios nos ve a nosotros y nosotros estamos permaneciendo en la verdad y creyendo en lo que Cristo hizo en la cruz, entonces Dios nos ve a nosotros como absolutamente justos. Y si Dios nos ve a nosotros como personas total y absolutamente justas, entonces nosotros podemos descansar en paz y podemos esperar en la perfecta y la preciosa voluntad de Dios. ¿Por qué es importante eso? Y les voy a contar un testimonio personal. Yo creo que estoy hablando por la mayoría de ustedes, pero permanentemente el enemigo está viniendo a nuestra vida y nos está repitiendo lo siguiente: la verdad es que tú como cristiano no das una, tú como cristiano no servís. Te puse esta pruebita, te puse esta tentación y caíste, permanentemente te estás peleando con mundo y medio mundo, el Señor no ha hecho nada en ti. Y si uno abraza esa mentira, el deslizón puede estar muy cerca. Pero en el momento que Satanás empieza a repetir eso y uno le dice: es totalmente falso. Dice la palabra que yo he sido justificado no por mis obras, sino que yo he sido justificado por lo que Cristo hizo en la cruz. En ese momento usted va a sentir que realmente Dios lo ve a usted como alguien totalmente recto. Dios no le imputa a usted ninguna culpa, y si el Señor no le imputa a usted ninguna culpa, entonces usted puede andar confiado, usted puede estar tranquilo y usted puede estar esperando que va a haber las misericordias de Dios, esas misericordias de la cual dice la palabra que nuevas son cada mañana y que todos nosotros las necesitamos. El regalo más grande que puede experimentar una persona en esta tierra es sentir que está en comunión con Dios, es sentir
sentir que Dios no lo acusa de absolutamente nada, es sentir que tiene una comunión y que puede ir al trono de la gracia en cualquier momento, es sentir que la gracia de Dios está derramando cada momento sobre nuestra vida. Pero si nosotros no hemos puesto nuestra fe en la persona de Cristo, si no el Espíritu Santo, no permitimos que el Espíritu Santo nos muestre que hemos sido justificados delante de Dios, entonces interiormente, permanentemente vamos a tener un torbellino y vamos a estar experimentando inestabilidad emocional, vamos a estar experimentando temores, vamos a estar hablando palabra que no edifica. Y cuando menos sintamos, estamos criticando al hermano, cuando menos sintamos, tenemos un ambiente de conflictividad alrededor de nosotros. ¿Y todo por qué fue? Simplemente porque no estamos en paz con Dios, y si no estamos en paz con Dios, no podemos estar en paz con nosotros mismos y mucho menos podemos estar en paz con el prójimo. Pero reiterando, ¿cuál es la fuente de paz con Dios? Es la fe que Cristo fue a la cruz, murió por nuestros pecados, que nos justificó y que somos totalmente limpios delante de la presencia de Dios, y que si caemos, dice la palabra en la epístola de Juan, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que nosotros vamos a caminar con la cabeza erguida, confiados en que hemos sido justificados, confiados en que Dios no nos imputa ningún pecado y confiados en que tenemos un abogado delante de Dios en caso de que hayamos pecado, nos arrepentimos y somos en ese momento limpios. No tenemos por qué ser víctimas de ningún pensamiento esclavizante, de ninguna acusación esclavizante y de ninguna emoción totalmente esclavizante. ¿Cuáles son las evidencias de que mi fe está realmente cimentada en Cristo? Y yo quisiera que viéramos esto como un test personal. Dice el versículo 6 al 8, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Dos evidencias de que nuestra fe está puesta en la persona de Cristo. Primero, el amor. Leemos, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Les querían enseñar a los gálatas que lo que tenían que hacer era circuncidarse, lo cual implicaba un gran peligro para la salud, porque la mayoría de ellos ya estaban adultos, y ustedes saben lo que pasa si una persona adulta se somete a la circuncisión. Y entonces les dice el apóstol Pablo, olviden, desechen todo eso. Lo que importa realmente es el amor de Dios, el amor ágape que obra cuando uno ha puesto la fe en la persona de Cristo. Y lo reitera el apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículo 8, cuando dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Cómo vamos a definir este amor? Es un amor mostrado principalmente en respeto, apoyo al prójimo y sobre todo perdón. Cuando nosotros queremos protegernos espiritualmente, el blindaje principal, la armadura principal es andar en amor. Cuando usted quiere que el Espíritu Santo obre en su vida, lo primero que tiene que hacer es pedirle al Espíritu Santo que tome control de su boca. No hablar absolutamente ninguna palabra contra el prójimo. Cada vez que uno habla contra el prójimo, muchas veces uno cree que le está haciendo daño al prójimo, pero el principal dañado es uno. Uno se mete en la jaula de esclavitud, uno agarra esa calabaza y después no la puede soltar. Así que todos nosotros de aquí en adelante vamos a ser personas que protegen la reputación de su prójimo y solo hablan bien de su prójimo. ¿Cuál es otra actitud del amor que es tremendamente importante? El perdón. Nosotros vivimos en un país, yo creo que todo el mundo está en lo mismo, donde la conflictividad abunda. Cuando uno en esta nación se mueve en esas calles tremendamente abarrotadas y en ese tráfico difícil, abunda el maltrato, abunda el bullying, abundan las malas palabras. En cualquier lado donde uno vaya,
Puede pasar un motociclista al lado de uno y a veces ni cuenta se da uno que viene el enjambre de mosquitas, ¿verdad? Y sin querer a veces casi sucede un accidente e inmediatamente uno es insultado, es abusado. ¿Cómo es que nosotros nos protegemos espiritualmente en esa circunstancia? Ante el insulto nosotros respondemos que el Señor lo bendiga e inmediatamente oramos por esa persona y nosotros decimos que Jesucristo lo transforme, que pueda llegar a conocer a Cristo para que no tenga que andar en ese estrés y para que no tenga que andar en esa desesperación. Si usted en el trabajo de alguna manera tiene algún problema relacional, lo que usted tiene que hacer es poner su fe en la persona de Cristo y decirle: Señor, yo te entrego a este compañero de trabajo para que te pueda conocer, para que te sea transformado, y usted preséntele el plan de salvación. Si de alguna manera existieron circunstancias en su infancia que trajeron un gran dolor, y hasta el día de ahora aquello pesa todavía, la fe en la persona de Cristo. Cristo fue a la cruz para que usted pudiese salir de esa jaula que lo tiene totalmente atado, para que usted pudiese ser liberado y para que usted pueda experimentar lo que el Señor Jesucristo llamó como río de agua viva. No hay por qué estemos, voy a ocupar una palabra ilustrativa, no pretendo ofender a nadie, pero no hay por qué nosotros vivamos permanentemente acalambrados interiormente, que nosotros vivamos adoloridos, que nosotros vivamos esclavizados. Tenemos que experimentar esa gloriosa libertad con que el Señor Jesucristo nos hizo libres. Les voy a contar un testimonio. La mayoría de ustedes conocen al gran predicador, probablemente el más grande evangelista en Latinoamérica en los últimos 60 años, el puertorriqueño Gigi Ávila, que ya está delante de la presencia del Señor. Al gran hombre de Dios, en una ocasión iba volando a una campaña y cuando aterriza en el aeropuerto la persona que lo estaba esperando, él observa que la persona que lo estaba esperando tenía el rostro demudado, sudaba, y le pregunta el predicador Gigi Ávila qué pasó, y le dijo: pastor, le informo que su hija mayor murió. El evangelista se siente totalmente conmovido, sin embargo ve algo raro en el rostro de la persona que le comunicaba la noticia y le pregunta: dime qué fue lo que sucedió, cuéntamelo todo. Y le dice: fue asesinada por su esposo. La hija del evangelista fue asesinada de una manera cruel, de una manera sin piedad. Pero lo que podemos ver es lo que puede hacer la persona de Cristo, cómo la persona de Cristo puede mantener a un corazón totalmente libre. Unos meses después el evangelista se tomó su tiempo y fue a visitar a su yerno a la cárcel y le dijo: yo te perdono, y lo guió en una oración para que conociera a Cristo como su Señor y Salvador. Eso es precisamente lo que hace el Evangelio y eso es lo que debe de hacer la iglesia de Cristo en la actualidad. Nosotros debemos movernos, nosotros debemos de alguna manera activarnos para empezar a transformar esos pequeños ecosistemas donde nosotros tratamos, esas personas con quien nosotros nos encontramos. Si nosotros nos encontramos con alguien lleno de amargura que viene a quejarse sobre una situación, lo que le debemos de decir es: yo tengo la solución, tu problema es un problema eminentemente espiritual, pero por eso Jesucristo fue a la cruz, y si nos hincamos en este momento y tú pides perdón por tus pecados, en ese mismo momento vas a ser liberado y ya no hay por qué lleves esa bomba de tiempo en tu interior. Dice un gran evangelista en Estados Unidos que la peor bomba no es la bomba nuclear que han desarrollado los países. La peor bomba que existe es la bomba del pecado. La bomba del pecado ha llevado al infierno a muchas vidas a través de la historia. La bomba del pecado ha destruido matrimonios. La bomba del pecado ha destruido niños, ha destruido adultos. Pero cuando tenemos esa certeza absoluta de que en Cristo hay respuesta, nosotros podemos llevar el antídoto a donde quiera que nosotros vayamos. ¿Y cuál es la siguiente evidencia de que en nosotros no hay esclavitud? Una palabra importante, una palabra que escasea en estos tiempos, y es la palabra verdad.
Primera Corintios 15, versículos 3 y 4. Le podemos llamar a esto el resumen de la verdad absoluta. Primera Corintios 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No importa lo que usted puede estar viviendo, no importa lo que su pariente puede estar viviendo, no importa lo que la nación puede estar viviendo, no importa las amenazas a las que nosotros nos enfrentemos, no importa lo que el diagnóstico del médico haya dicho, no importa lo que nuestro jefe esté diciendo acerca de nuestro futuro profesional, no importa lo que los expertos nos digan a través del futuro de nuestros hijos, si nosotros estamos plenamente confiados que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Biblia, que fue sepultado y que resucitó, absolutamente todo está resuelto. Puede ser que no se resuelva de la forma en que nosotros queremos, pero puede suceder algo más grandioso, y es que el Espíritu Santo va a venir en nuestro interior y el Espíritu Santo va a empezar a cambiar nuestro intelecto, va a empezar a cambiar nuestra voluntad, va a empezar a cambiar nuestras emociones, y nosotros vamos a aceptar la soberanía de Dios. No hay cosa más gloriosa que en medio de una prueba terrible, un creyente puede decir: yo sé que mi Redentor vive. Un creyente puede decir: Jehová dio, Jehová quitó. Y un creyente puede decir: a Cristo y solo a Cristo sea la gloria. Y si el Señor Jesucristo decide quitarme esto, voy a decirle gloria al Señor Jesucristo. Y si decide seguírmelo dando, yo voy a decir gloria a Jesús. Es por esta razón, es por esta convicción que el apóstol Pablo podía decir: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Imaginémonos esa imagen, imaginémonos nosotros ya al viejo evangelista, sumamente desgastado por años en la cárcel, su cuerpo enjuto en esa mazmorra. Ya le habían informado que Nerón había tomado la decisión de asesinarlo. Sin embargo, ¿cuál era su confianza? Su confianza era que Jesucristo murió por nuestros pecados, que Jesucristo resucitó, que Jesucristo ascendió y se sentó a la diestra del Padre, y entonces absolutamente nada importaba. Nada importaba, porque el problema más grande del apóstol Pablo ya había sido resuelto, y ese problema era el pecado, y ese problema era la consecuencia del pecado. Así que nosotros debemos de estar conscientes que nuestro problema más grande ya fue resuelto. Hagamos una comparación de lo que nos está sucediendo en esta tarde. Y esa circunstancia difícil, cuando la ponemos a los pies de Cristo, cuando nosotros venimos y le decimos: Señor Jesús, esa circunstancia que abate mi vida ya fue resuelta en la cruz, ya fue resuelta, y hay dos opciones para resolverla: o tú vas a obrar y tú vas a actuar a mi favor, o tú vas a transformar mi vida, y yo voy a lograr y voy a llegar a decir: no importa si tú me llamas, porque si tú me llamas yo voy a repetir lo que decía el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Algo que hemos estado observando en las vigilias, y es el resultado de una fe basada en la persona de Cristo. En varios testimonios cuentan los hermanos que van donde el médico, y cuando llegan donde el médico y el médico lee los exámenes, lo primero que les dice es: esto es sumamente grave, a usted le queda nada más 3 o 6 meses de vida. Y las personas al unísono lo que cuentan es que en ese momento no se desmoronan, sino que lo que le dicen es: Señor Jesús, estoy en tus manos, a ti te doy la gloria. Inmediatamente una paz sobrenatural viene a llenar sus vidas. Pasa el tiempo y ese diagnóstico fatal no se materializa, sino que el Señor le sigue dando más y más y más días de vida. Todos nosotros en esta tarde
vamos a venir delante de la presencia de Jesús, nos vamos a hacer un examen y si hemos puesto nuestra fe en aquello que no es la persona de Cristo, esta tarde vamos a renunciar a todo aquello en que hemos puesto nuestra fe. Examinemos si nuestra fe está puesta en el dinero. Es la enfermedad espiritual del siglo actual y vamos a renunciar. Si nuestra fe está puesta en alguna forma de poder, también vamos a renunciar a aquello. Si nuestra fe está puesta en un pariente, nosotros debemos amar a nuestros cónyuges porque eso nos enseña la Biblia, pero nuestra fe no puede estar puesta en nuestro cónyuge, nuestra fe puede estar puesta en el único que vive por los siglos de los siglos, Jesucristo. Si nuestra fe está puesta en alguna doctrina errónea, pues en este momento vamos a renunciar. Les voy a leer de nuevo lo que dice en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, porque ese debe de ser el núcleo de nuestra fe, tan sencillo, y nosotros no nos debemos de apartar. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Para podérselo memorizar, 3 eventos: Cristo murió por nuestros pecados, Cristo murió por una razón personal, Cristo murió por mis pecados, Cristo resucitó al tercer día y Cristo ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Ante cualquier reto en la vida, ante cualquier circunstancia que lo desborde, usted lo que dice: yo he puesto mi fe en ese Cristo que murió por mí, yo he puesto mi fe en ese Cristo que resucitó y yo he puesto mi fe en ese Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Inmediatamente el Espíritu Santo va a venir sobre su vida, el Espíritu Santo va a fortalecer su alma, el Espíritu Santo va a fortalecer su voluntad y el Espíritu Santo va a traer paz a su intelecto. Vamos a tener un momento de oración en esta tarde y vámonos preparando ya para 2 cosas. Le voy a